Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá está el video prometido que habla de las necesidades humanas básicas. Voy a hacer dos videos cortitos, así lo puedo subir más rápido. Yo ya les subí un archivo en Facebook y en el campus. Vamos a hablar de las necesidades humanas básicas. Vamos a empezar por las biológicas. ¿Biológicas o primarias? Las biológicas o primarias dicen que son las más fundamentales, dicen y es así, que son las más fundamentales porque es lo que nos va a mantener con vida, ¿sí? Porque son funciones vitales que tenemos que incorporar, son necesidades vitales que tenemos que incorporar para mantenernos en equilibrio. Son todas las necesidades humanas básicas importantes, no hay una más importante que la otra, pero las biológicas o fisiológicas son los que nos van a permitir mantenernos en equilibrio y en contacto con la vida, ¿sí? Los que nos van a dar vida. ¿Por qué? Porque dentro de las biológicas tenemos un montón. La más importante es la oxigenación. Oxigenación. Nosotros oxigenamos, ¿sí? Incorporamos oxígeno para poder mantenernos en equilibrio, ¿sí? Porque nuestras células necesitan oxígeno para poder vivir. Todos nuestros órganos, como seguramente ustedes ya lo están viendo en biología o ya lo vieron en biología, todos los órganos están conformados por células. Para que ese órgano funcione correctamente, necesita de oxígeno y necesita de energía, que esa energía se adquiere a través de la glucosa, ¿sí? Y esa glucosa a su vez se incorpora de los nutrientes, de los alimentos, ¿sí? Entonces, para que cada órgano funcione correctamente, uno necesita oxigenarse adecuadamente. El oxígeno que hay acá en el ambiente es del 21%, ¿sí? Nosotros respiramos un oxígeno del 21%, de una concentración que es del 21%. Si ese oxígeno no es insuficiente, digamos, no nos alcanza, ese oxígeno que hay en el ambiente, que es del 21%, no nos alcanza, uno puede llegar a tener algún problema de salud, alguna afectación en la salud, como puede ser alguna enfermedad pulmonar que impida ese intercambio gaseoso. Pero hay un montón de factores que intervienen en la oxigenación. Hay factores biológicos, hay factores psicológicos, hay factores ambientales. Los factores biológicos, dentro de lo biológico tenemos uno que es muy importante, que es la edad, ¿sí? Yo en el archivo de Word les puse un ejemplo que es la del recién nacido. El recién nacido, dentro de la panza de la mamá, oxigena a través de la placenta. ¿Qué pasa? El feto, dentro de la panza, tiene los pulmones colapsados, están cerrados y llenos de líquido. Porque su mamá, a través de la placenta, y mejor dicho, a través del cordón umbilical, le va a pasar la oxigenación, va a ser el intercambio gaseoso, ¿sí? De oxígeno con dióxido de carbono. Y le va a aportar nutrientes y le va a aportar protección y anticuerpos y un montón de cosas, ¿sí? Pero cuando nace ese bebé, que se corta el cordón umbilical, esos pulmones se abren, se expanden, estaban colapsados, se expanden. Entonces el recién nacido tiene que hacer solo el intercambio gaseoso, así que ahí el pulmón tiene que empezar a trabajar. Les había dicho que el pulmón del bebé tenía agua, tenía líquido adentro de la panza de la mamá. Ese líquido se reabsorbe, se va, ¿sí? Entonces el bebé comienza a hacer el intercambio gaseoso como hacemos cualquiera de nosotros. Estamos respirando oxígeno del ambiente y lavando el dióxido de carbono. El bebé recién nacido, ese intercambio le puede llevar hasta 48-72 horas hacerlo adecuadamente. ¿Por qué le va a llevar ese tiempo? Porque la circulación del bebé dentro de la panza es diferente a la nuestra. No me voy a meter en eso porque es algo muy complejo y lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, ese bebé va a empezar a respirar solo, ¿sí? Entonces, ahí hay un factor biológico que es la edad que interfiere en la oxigenación, ¿sí?
El intercambio que tiene que hacer ese bebé es adaptarse al medio ambiente. En los adultos pasa exactamente lo mismo. En los adultos hay enfermedades pulmonares, no sé si alguna vez han escuchado hablar del EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de esas siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se encuentran el enfisema y la bronquitis crónica, que interfieren en el intercambio gaseoso de la persona que lo padece, ¿sí? Eso es, por ejemplo, un ejemplo de los factores biológicos. Un factor climático o ambiental es cuando uno se va a las alturas, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a la cordillera de los Andes, nos vamos a Perú, que están elevados sobre el nivel del mar un montón de metros, no sé cuántos, porque no lo sé, pero entonces uno que está acostumbrado a lo llano, a mantener una oxigenación, cuando se eleva, cuando pasa, rompe esa altura, hay diferentes presiones, entonces el pulmón cuesta oxigenar. ¿Qué pasa con la persona que se va a las montañas, por ejemplo? Se siente lo que uno llama apunado, ¿sí? Que se le tapan los oídos, dolor de cabeza, náuseas, ¿sí? Porque en nuestro organismo está demandando más cantidad de oxígeno para mantenerse en equilibrio. Eso es por un lado oxigenación, perdón. Nutrición. Con la oxigenación, digamos, es la principal necesidad básica que tenemos que satisfacer. ¿Por qué? Porque uno puede estar unos minutos sin oxígeno. Podemos quedarnos sin oxígeno 3 o 4 minutos. Más de eso no, porque las células se mueren. Si se mueren las células, sobre todo las células del cerebro, no se regeneran y uno queda, digamos, en estado vegetativo. El organismo se muere sin oxígeno. A diferencia de la nutrición. Nosotros dentro de la nutrición vamos a tener lo que es agua también, la incorporación de agua, ¿sí? De nutrientes, de los alimentos y de agua. Nuestro organismo está conformado de un 70% de agua. Y las células de nuestro organismo necesitan de esa agua para poder realizar las reacciones químicas, ¿sí? Para que sus órganos puedan funcionar. Como ya se los dije hoy, nuestros órganos están conformados de células. Esas células que necesitan oxígeno y necesitan energía para poder funcionar, ¿sí? Para que su órgano funcione correctamente, para que el hígado funcione correctamente, para que el riñón funcione correctamente, el cerebro, el corazón, el páncreas, los músculos, etc. Entonces, nosotros podemos estar unos días sin incorporar nutrientes y sin incorporar líquido, ¿sí? Pero vamos a poder vivir porque nuestro organismo tiene reserva. ¿De dónde saca esas reservas el organismo? Por ejemplo, nos perdemos en el desierto o en algún lugar. Estamos 2 días sin nutrirnos, sin incorporar nutrientes, alimentos y sin incorporar bebida, agua. Nuestro organismo tiene reservas, ¿sí? Entonces va a consumir sus propias reservas para poder mantenernos con vida, pero lo va a poder llegar a hacer una semana, más de eso no, porque nos vamos a desnutrir, nos vamos a deshidratar, nos vamos a quedar sin líquido y nos vamos a morir. Pero sin el oxígeno, más de 4 minutos no podemos estar, ¿sí? Por eso decimos que la oxigenación es la más importante, ¿sí? Por ahí uno necesita incorporar oxígeno por algún método complementario, como es un tubito de oxígeno con una bigotera de oxígeno o una máscara de oxígeno. Y lo solucionamos al problema. Pero si estamos en el medio del desierto, nos pasa algo que nos afecta la oxigenación, nos morimos porque más de 4 minutos sin oxígeno no podemos estar. Nutrientes y líquidos podemos llegar a estar una semana sin incorporarlos porque nuestro organismo tiene reservas y va a consumir sus propias reservas. ¿De dónde? Del hígado, del glucógeno que hay en el hígado, de los músculos. Va a ir consumiendo esa glucosa para que sus células tengan energía, para que sigan funcionando. Otra de las necesidades básicas es la eliminación. Nosotros todo lo que ingerimos lo tenemos que eliminar. Los productos de desecho se eliminan.
¿Por dónde se eliminan? Por vías urinarias, por los riñones, a través de la orina, por el intestino grueso, a través de las heces, la materia fecal, a través de la piel, ¿sí? En forma de la transpiración, a través del pulmón. Cuando yo estoy hablando, estoy eliminando el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué órganos? Riñones o sistema urinario, intestinal, piel y pulmones, ¿sí? Sistema respiratorio. Por esas 4 vías uno elimina los productos de desecho. Ahora, yo puedo estar un par de días sin orinar, ¿sí? Puedo estar un par de días sin orinar y voy a tener una insuficiencia renal. Esa insuficiencia renal se corrige. Se corrige con líquidos, se corrige con medicación o se corrige con lo que, si alguna vez escucharon nombrar, la diálisis peritoneal. No nos vamos a meter en eso, pero por lo general el tema de la eliminación es algo que se resuelve, ¿sí? Si uno está en una insuficiencia renal, lo puede llegar a resolver de diferentes maneras. También la eliminación intestinal, que ya les voy a mandar también otro apunte con lo que es la eliminación, también intervienen varios factores en la eliminación intestinal. No todos tenemos el mismo hábito defecatorio, ¿sí? A lo mejor unos van una vez al día al baño, otros van 2 y otros van una vez a la semana o cada 10 días, ¿sí? Y ahí también intervienen factores como cuáles: la alimentación, la actividad física, el sedentarismo, digamos, la persona que está inmóvil, quieta, le cuesta más ir de cuerpo. La persona que no ingiere agua le cuesta más ir de cuerpo, ¿sí? Entonces intervienen varios factores. Y otro de los factores es los factores de la edad, ¿sí? Un recién nacido no tiene la misma materia fecal que una persona adulta. Pero bueno, después yo les voy a enviar otro apunte de que habla de eliminación intestinal. Descanso. El descanso también es fundamental. Si uno no tiene las horas de descanso necesarias, las células del organismo no funcionan, no reaccionan, no se mantienen alerta y no pueden estar conectados. Hay distracción, hay cansancio, hay pérdida de los sentidos porque uno no está durmiendo o descansando como corresponde. Por eso, descansar es necesario. Yo puedo estar un día entero sin dormir, un día y medio, 2, no sé, pero llega un momento que mis sentidos empiezan a decaer, ¿sí? Empiezo a no estar alerta, empiezo a no escuchar, a tener distracciones, a golpearme, a poder llegar a cometer errores. Entonces, tenemos que estar, necesitamos descansar las horas que son recomendadas, que por lo general son entre 6 y 8 horas. Integridad de la piel. La integridad de la piel es otra de las necesidades básicas biológicas que es importante que las conozcan porque el enfermero acá juega un papel muy importante, sobre todo en los pacientes que tenemos internados y los que están inmovilizados o los que están postrados en cama. ¿Por qué? La piel es la primera línea de defensa del organismo. La piel siempre tiene que estar sana, tiene que estar íntegra. Donde haya una lastimadura, un corte, lo que sea, una herida, hay riesgo de que entren a nuestro organismo microorganismos, ¿sí? Microorganismos patógenos. ¿Qué quiere decir patógenos? Que van a causarnos enfermedad. Por eso es importante que la piel siempre esté limpia y tiene que estar íntegra. ¿Por qué digo limpia? Porque si yo me corto, me pincho o me operan sobre, digamos, me hacen una incisión quirúrgica sobre una piel sucia, esos microorganismos van a ingresar al organismo y me van a causar otra enfermedad o otra infección. De por sí, uno en la piel tiene microorganismos propios de la piel. Entonces, siempre cuando hay una cirugía, lo que nosotros hacemos es que esa piel esté limpia, en condiciones de asepsia óptimas para poder ser cortada y ingresar al órgano a intervenir o lo que sea. La actividad. La actividad física es importante. Acá cuando habla de actividad, no solo física, sino también la actividad mental.
que nos mantiene alerta, nos mantiene conectados, ¿sí? Todos necesitamos movernos, todos necesitamos leer o, si no leer, escuchar, que es un tipo de actividad sensorial, ¿sí? Para que nuestras células, nuestro cerebro funcione correctamente. Una persona que está quieta, que está todo el día sentada en un sillón, que mira todo el día la tele y no se moviliza, no camina, no sale, le empiezan a doler los músculos, le empiezan a doler las articulaciones. ¿Por qué? Porque está quieto y esos músculos o esas articulaciones, por darles un ejemplo, se empiezan a atrofiar. Empieza ese músculo a perder lo que se llama masa muscular, a perder tono, a perder fuerza, ¿sí? Entonces, todas las personas necesitamos movernos, necesitamos caminar, necesitamos hacer alguna actividad física, ¿sí? El sedentarismo nos lleva a otras enfermedades. Una de las enfermedades es la obesidad. Sexual es otra de las necesidades biológicas. Lo sexual, uno necesita, digamos, mantener la reproducción, digamos, mantener la especie. Entonces, ¿cómo logramos mantener la especie? A través de la reproducción, del acto sexual. No solo la reproducción, sino la actividad sexual que cada persona elige, ¿sí? Pero esa actividad sexual tiene que ser en las condiciones óptimas de seguridad, ¿sí? Yo puedo elegir tener una relación sexual con otra persona de mi mismo sexo, ¿sí? Pero esa relación tiene que estar cuidada. Eso lo vamos a ver más adelante, o seguramente lo están viendo con Laura en psicología o en cuidados de la salud, lo que son las relaciones, ¿sí? Por eso siempre se aconseja el uso del preservativo para evitar enfermarnos, ¿sí? Para evitar contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Alguna enfermedad venérea, como es sífilis, como es gonorrea, como es HIV, como es hepatitis B, el virus del papiloma humano, que en las mujeres es muy común que haya virus del papiloma humano y lo podemos contagiar a nuestra pareja sexual, hombre o mujer, ¿sí? Regulación de la temperatura es otra de las necesidades básicas. La regulación de la temperatura es importante, como dije hoy, tanto como el oxígeno como la nutrición, para que nuestras células funcionen. Si yo tengo una inestabilidad térmica, ¿qué quiere decir una inestabilidad térmica? Que no mantengo un rango de temperatura. Si tengo siempre fiebre o tengo picos de fiebre y picos de hipotermia, disminución de la temperatura por debajo de lo normal, nuestras células se desequilibran, ¿sí? No están en constante equilibrio. Entonces no pueden reaccionar o sus órganos no pueden funcionar como corresponde. La regulación de la temperatura, por ejemplo, un recién nacido, vuelvo al recién nacido porque los recién nacidos se tienen que adaptar a otro medio que es el intrauterino. Entonces, todas estas necesidades, menos la sexual, son prioritarias. La regulación de la temperatura es una, porque si el bebé que está dentro de la panza de la mamá a una temperatura adecuada, que está calentito, que está protegido, que está sumergido en un líquido que se llama líquido amniótico, que lo mantiene seguro, que le mantiene la temperatura corporal que corresponde, que es de 37 a 37,5 en un recién nacido, y nace en un lugar inhóspito que hace mucho frío, ese bebé sufre una injuria, ¿sí? Una injuria por frío. Y sus órganos no van a poder adaptarse, su pulmón no va a poder adaptarse como corresponde, su hígado no se va a poder adaptar como corresponde, su cerebro entonces va a sufrir y va a entrar en un shock, ¿sí? En un estado de shock. Por eso es importante la regulación de la temperatura, no solo en el recién nacido, sino en todas las personas. En el recién nacido es lo que llamamos nosotros ambiente térmico neutro, que no tiene que haber ni demasiada calor ni demasiado frío, ¿sí? Mantenerse en un rango de temperatura lógico
para que sus órganos puedan mantenerse en equilibrio y adaptarse al medio extrauterino. Sensopercepción es la última de biológico, que habla del dolor. Una persona con dolor, que padece de dolor, no puede satisfacer el resto de las necesidades básicas y se siente en desequilibrio. Todos hemos pasado en algún momento por dolor, por diferentes causas. ¿Y qué pasa cuando tenemos dolor? No podemos dormir, no podemos descansar, no podemos hacer ninguna actividad física, no podemos nutrirnos porque no queremos comer, no oxigenamos bien porque estamos excitados, con dolor, demandando más oxígeno de alguna u otra forma para poder calmar ese dolor. Muchas veces no podemos tener una buena eliminación urinaria o intestinal porque estamos con dolor, ¿sí? Sobre todo si ese dolor es abdominal. Por ejemplo, si tenemos una inflamación de intestino y no podemos ir del cuerpo, estamos también afectando otra necesidad básica, por decirles algo. Así que el dolor es fundamental, ¿sí? Calmar el dolor. Nosotros como enfermeros, el paciente que me dice tengo dolor, le tengo que creer. Porque el dolor es algo subjetivo. Yo te puedo decir, uy, me muero de dolor de cabeza y te estoy mintiendo. Pero si el paciente viene y me dice, me duele la cabeza, tengo cefalea o tengo náuseas, yo le tengo que creer a ese paciente porque no todos tenemos el mismo umbral del dolor, no todos estamos, digamos, algunos soportamos más el dolor que otros, pero el paciente nos dice o la persona nos dice, tengo dolor, hay que creerle y hay que calmar ese dolor porque sabemos que ese dolor interfiere en las otras necesidades básicas.